Largamos. ¿Se me está escuchando bien por alguna dificultad? Perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar, por descontado que sí, hoy vamos a hablar de los contratos. Bueno, chicos, yo siempre les señalo que por algo decimos que cuando definimos al derecho como un conjunto de normas, principios y valores que tienen por finalidad regular la conducta humana dentro de una comunidad organizada en preservación de ciertos fines, que son el orden, la seguridad jurídica, la equidad en materia de otorgamiento de derechos, etcétera, etcétera. Lógicamente, ese conjunto de normas debe tener cierta coordinación, porque responde a un método de planificación, de elaboración. Bueno, y esto se advierte cuando vamos avanzando en el análisis de las relaciones jurídicas reguladas por el Código Civil y Comercial. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los contratos no dejan de ser, en definitiva, una especie del género, hola César, una especie del género acto jurídico. ¿Qué Buen día. significa eso? Si el acto jurídico, ahí ya no te escucho, a ver si te escucho, porque Buen día. estoy hablando, porque si no, no, yo tengo que ver para dónde va mi... Así que, decí 1, 2, 3, así, así. 1, 2, 3. Ahí está, ahora sí te escucho. Bueno, porque por ahí alguien me quiere hacer una pregunta y no le escucho. Bueno, le decía que el contrato es una especie del acto jurídico, por lo tanto, si ustedes recuerdan, el acto jurídico, como relación jurídica, debe tener los siguientes elementos. Sujetos, que son los sujetos de derecho, personas físicas o jurídicas, un hecho que le da origen, hecho, causa, fuente, ¿tá? Después tiene que tener un objeto, que son los derechos sobre los bienes o cosas sobre los cuales recaen, y por último una forma. Todos estos 4 elementos se observan en el contrato. Ahora bien, ¿cuál es la importancia del contrato más allá de que vamos a dar una definición para poder manejarnos con comodidad, diciendo que el contrato es el acto jurídico mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales? Esto está dado en el 957. Bueno, ¿cuál es la importancia del contrato, me dirán ustedes? Que es el acto jurídico que quizás ustedes más practiquen en su vida. No cabe ninguna duda. ¿Por qué les digo? Porque inconscientemente, aun cuando no sea su intención celebrar este tipo de contratos, continuamente lo estamos realizando. Fíjense la adquisición de los insumos necesarios para la subsistencia diaria. La comida que ustedes hoy comenzaron ya, a los que tuvimos la suerte de desayunar, porque en este país pareciera que la gente no se autopercibe como que hay pobreza, ¿no? Los que tuvimos la ocasión de desayunar, bueno, ese desayuno, obviamente algunos de los alimentos que ingerimos fueron adquiridos en días anteriores o ese mismo día, bueno, ¿a través de qué? De un contrato. ¿Cómo llegamos a tenerlo? Porque no todos no me van a decir, bueno, a mí me vienen donando todo, ¿no? Bueno, perfecto, la donación es un contrato, ¿no? Requiere el asentimiento de 2 partes para realizarla. Bueno, entonces, para que ustedes vean que un hecho tan natural como el alimentarse requiere previamente la celebración de un contrato, así que vean ustedes la importancia. Bueno, vamos a seguir entonces con el análisis. Dice, el acto jurídico, como yo decía, es una especie dentro del acto jurídico, mediante el cual, y acá hay una característica fundamental del contrato, porque es un contrato, es un acto bilateral, o sea que siempre deben ser 2 o más partes, no puede ser unilateral, es decir, acometido por una sola persona. ¿Está? Para darle un ejemplo de lo que es un acto unilateral, vamos a tomar la disposición de última voluntad. Por ejemplo, el testamento es un acto unilateral, no requiere la participación de 2 personas, pero el contrato por esencia siempre tiene que ser 2 o más personas los que le celebren. ¿Tá? Bueno, y mediante el cual 2 o más partes manifiestan su consentimiento. Acá aparecen 2 elementos muy fundamentales.
manifestar su consentimiento significa que hay una manifestación previa de voluntad. Y ustedes saben que la voluntad se manifiesta a través de un hecho exterior. Si mal no recuerdo, por favor que alguien busque el artículo 260 del Código Civil, que creo yo es el que regula la manifestación de voluntad. ¿tá? Vamos a ver, que dice que el acto debe realizar. A ver, vamos en su búsqueda. Vamos bajando un segundito. Vamos bajando. A ver, vamos por el 299, 260, 260, 285. Ya estamos. 276. Ahí está. Bueno, acto voluntario. El acto voluntario es ejecutado con discernimiento, intención y libertad que se manifiesta por un hecho exterior. Ahí está la manifestación de voluntad. ¿Está? Que, bueno, la voluntad debe manifestarse porque si no queda la mismicidad de la persona solamente como un hecho ya que concierne a otro campo, que es la ciencia de la psicología, a ver cuál fue la intención oculta. No, nosotros tenemos que manifestar la voluntad en el mundo jurídico para que sea conocida. Entonces, ese es lo primero que tenemos, es que acá hay una manifestación de voluntad. Pero ambas manifestaciones de voluntad, que vamos a ver que se llaman posteriormente oferta y aceptación, deben ser coincidentes. Por lo tanto, si no son coincidentes, es decir, son en un mismo sentido, apuntan ambas. Yo quiero comprar tu auto y vos me decís, sí, ese auto, ¿cuál? Porque vos tenés dos. Quiero comprar el Renault Logan que tenés. Bueno, sí, ese Renault Logan te lo vendo. Ahí son voluntades coincidentes. Pero si uno dice, te vendo el Renault Logan, y el otro te dice, el que tiene que aceptar te dice, te compro el Renault Logan, y el otro dice, te vendo el Mitsubishi, lógicamente no hay una voluntad coincidente, no existe el famoso consentimiento. Por lo tanto, lo que genera, lo que dice, como se dice comúnmente algún autor con muy buen ingenio, dijo, la chispa contractual. Lo que pone en marcha el contrato es el consentimiento, o sea, la manifestación de voluntad a tenor del artículo 260 y los siguientes, porque el 260 señala que el acto voluntario, pero después los artículos 262, 263 y 264 analizan cómo se puede manifestar o exteriorizar esa voluntad, ¿recuerdan? Verbalmente o por escrito, por signo inequívoco, y después la importancia que guarda el silencio y la manifestación tácita de la voluntad, los tres supuestos que están regulados en los artículos que les mencioné. Bueno, entonces, si hay como decíamos, si hay una manifestación de voluntad, ya tenemos el primer elemento, descartando que ya dijimos que el contrato es un acto jurídico y por lo tanto debe tener los cuatro elementos que les señalé: sujeto, objeto, causa y forma. Bueno, ¿qué hay? Después le agregamos la manifestación de consentimiento, perfecto, pero acá tenemos que tener en cuenta otros dos elementos que caracterizan al contrato, dos factores. Uno, que esa manifestación de voluntad debe estar dirigida a un fin específico, que es el de la regulación de relaciones jurídicas con contenido patrimonial, que es el cuarto factor. O sea, lo tercero sería, por lo tanto, la orientación de esa manifestación de la voluntad, la finalidad que se tiene. Y esa manifestación de voluntad debe estar dirigida a, como dice acá el código, a crear, ya un segundito, vamos de vuelta al título, a los contratos en general, cuando define en el, ay, qué maldita que es, un segundito, acá en el 957, para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. ¿Ah? Ahora bien, yo creo que acá el codificador quiso hacerlo más, digamos, trazar límites, más que trazar límites, establecer límites bastante amplios en cuanto a la finalidad, porque dice crear, regular, modificar, transferir o extinguir. Yo creo que bastaba con un solo verbo para comprender todas estas posibilidades. ¿Cuál es ese verbo? Para regular. Porque yo estoy regulando una relación jurídica patrimonial cuando la genero, y la sigo regulando cuando la modifico. Si la transfiero también regulo, y por último si la extingo,
también la estoy regulando, reglamentando. Pero bueno, esto es a veces ciertas costumbres que se, digamos, en el tratamiento, ciertas costumbres doctrinarias. No, ya nunca va a faltar quien aduzca que por ahí la palabra, el verbo regular no iba a comprender todas las posibilidades, pero bueno, ya está. Bueno, establecido ello, tenemos que ver un poquitito una visión más elevada, una visión, como le gusta decir ahora, macro, más que ir a los artículos en particular. Bueno, yo ya dije que definimos el contrato, la importancia del contrato, pero veamos ahora cómo está regulado en el código. El contrato está regulado en el código en este título segundo. En realidad, los contratos, vamos a hablar pluralmente, están regulados en el libro tercero, que habla de relaciones personales, en los títulos segundo, que analiza el contrato en general, en los títulos terceros, en el título tercero que habla del contrato de consumo, y en el título cuarto que alude a los contratos en particular, o sea, al tratamiento una vez establecía las pautas generales de los contratos, cuáles son los distintos tipos contractuales que se presentan, el contrato de compra-venta, de permuta, de donación, los que más conocemos, y después los nuevos contratos también, ¿está? Que lo iremos analizando. Bueno, ahora bien, en esta primera parte ya sabemos que al codificador, y lo hablamos al hartazgo, que al codificador le encantó con buen criterio establecer disposiciones generales en cada uno de los institutos que se van abordando, para que esas disposiciones generales sirvan como pauta de interpretación a cada una de las disposiciones particulares que sigan. ¿A qué me refiero yo? Que acá cuando habla, por ejemplo, de la libertad de contratación, esto se aplica a todos los tipos contractuales que vamos a ver después, a los contratos particulares. Si yo hablo del contrato de compraventa, es aplicable esta libertad de contratación, el deber de buena fe, el efecto vinculante, todo ello van a ser aplicables a todos esos contratos particulares que analizaremos, vuelvo a señalar, en el título cuarto. ¿Tá? Es decir, por eso hay acá que recalcar que estas disposiciones generales son aplicables, por eso vuelvo a decir, a todo vínculo contractual que se genere, sea típico o atípico. Con esto ya me estoy entrando inclusive en la clasificación de los contratos cuando habla de que típico o atípico según estén o nominados o innominados. ¿Qué significa ello? Estén reglados o no. ¿Y a qué aludo con eso? Que a veces nosotros estamos en el campo de los contratos, acá existe libertad contractual, podemos otorgar contenidos variados desde el punto de vista económico a esos contratos y generar nuevos tipos contractuales. A diferencia, por ejemplo, de los derechos reales y los derechos, como vamos a ver más adelante, o los derechos de familia, que ya los vimos, en los cuales las normas son de orden público y no pueden ser modificadas por los particulares. Acá, mientras se respete, como vamos a ver en el objeto, ciertas pautas, que sea lícito, no contrario a la moral, al orden público o a la buena costumbre, que no sea lesivo de la dignidad humana que está consagrado. Recuerden siempre el artículo 51 o 52, no recuerdo, el principio de inviolabilidad de la persona humana. Hasta acá tiene repercusión, como lo vamos a ver en el objeto. Bueno, como le decía, siempre que se respeten esos límites, nosotros podemos generar nuevos tipos contractuales, nuevas disposiciones. Bueno, por más que generemos esos nuevos contratos, que sean atípicos o innominados, ¿no? En ese caso, siempre tenemos que respetar esta disposición en general. Bueno, ahora, otra cuestión. Como podemos ver, cuando regula, ahora vamos a entrar en la letra fina, después de las disposiciones generales, vemos que el capítulo 2 habla de clasificación de los contratos, el capítulo 3, formación del consentimiento, y ahí hay una sesión segunda muy importante, que es los contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, y para pasar después de una serie de ítems al objeto, la causa, la forma, etcétera, etcétera. Yo acá tengo que hacer un alto y a la vez paralelamente ingresar, si se me permite la comparación, en dos senderos, sin perder de vista uno del otro. El primero,
Yo, chicos, podría explicarle a usted el contrato clásico, el contrato que ha sido concebido, que viene del siglo X, que se fue conformando su noción a partir de, digamos, con posterioridad a la Edad Media y que tiene su culminación en los siglos XIX y XX, o pasar a darle la noción moderna. Yo estimo, respetuosamente, primero voy a hablar de cuál es la secuencia histórica que me permite abordar esto, y yo estimo que debemos alertar a los alumnos sobre una situación. Cuando yo le hablo a ustedes de este contrato, del contrato como figura recogida en el código, etcétera, etcétera, verán que hablamos de los 4 elementos: sujeto, objeto, causa y forma. Es decir, y esa noción de contacto que se fue pergeñando y terminó, por eso digo, de redondearse en los siglos XVIII, más bien en el XIX y en el siglo XX, alude al contrato, escuchen bien la palabra, paritario o discrecional. ¿Qué significa paritario? Que quienes lo celebran están a la par, están en las mismas condiciones, y que obviamente las ventajas y desventajas que surjan de ese contrato va a depender de la habilidad negocial de ambos contrayentes. ¿tá? En ese contrato clásico, ¿tá? En esa noción de contrato clásico, lógicamente con el tiempo se advirtió que precisamente debido a esa habilidad negocial y al efecto vinculante que traía, vamos a ver de qué se trata inmediatamente, se cometían muchos abusos. Entonces se pergeñaron ciertas soluciones, como la noción precisamente de abuso del derecho, como la noción de el vicio de la lesión, que ya saben que es aplicable, es aplicable a todos los actos jurídicos. El vicio de la lesión, se recuerdan cuando existe una desproporción enorme o significativa entre ambas partes, en las prestaciones de ambas partes, y una de ellas se presume que explota la necesidad o la debilidad psíquica o la necesidad, la debilidad psíquica, y no recuerdo el otro ítem que tiene que explotar, o la inexperiencia de la parte, entonces obtiene una ventaja patrimonial desproporcionada. Bueno, esa noción fue receptada para corregir esos abusos, porque si no, con el cuento de la eficacia vinculante que tenía el contrato, se consagraba las injusticias. Entonces, el vicio de la lesión, del abuso del derecho, las nociones posteriores que surgen, como la posibilidad de suspender o interrumpir definitivamente el contrato por la fuerza mayor, o causa, o el caso fortuito, son todas nociones que fueron, por eso digo, elaborándose para llevar cierta justicia y equidad en la figura contractual. Pero hay algo más importante. Paralelamente, ese contrato paritario iba cayendo rápidamente en desuso. ¿A qué me refiero yo? Hace 150 años atrás, mi abuelo en los Montes de Asturias bajó a hacerse una bota con el zapatero del pueblo. ¿Qué pasa? El zapatero del pueblo le dijo: ¿cómo querés? Mi abuelo le habrá dicho: yo quiero una bota de tal material para evitar en la montaña, ¿tá? Evitar atenuar los golpes, evitar los cortes o lo que fuere, protegerme del frío. Le habrá dado las indicaciones y seguramente habrá negociado todos esos detalles, como así también el pago, llevarle carne de algún animal de monte, de un cabrito, lo que fuere todo. Bueno, ¿qué pasa? Ellos dos tuvieron ocasión, tiempo de discutir las ventajas. Pero ¿qué ocurre? Paralelamente a eso, la evolución, la cultura de evolución que tiene el ser humano hace que surja, atención señores economistas, la noción del industrialismo. ¿no? Cuando aparece, cuando un señor un día mirando cómo se calentaba una pava, ve que la tapa se movía, y ¿qué hace el señor? Dijo: acá hay una fuerza. Se puso a estudiar
y surgió la máquina de vapor. E inmediatamente a la máquina de vapor y con ello el industrialismo aparece, después obviamente la producción en serie aportada por Henry Ford para los automotores y luego expandida a otros campos, aparece entonces la producción ya no artesanal de los bienes. Pasamos de la economía doméstica, del artesano, de los gremios de artesanos, recuerden eso, que inclusive para poder ejercer una profesión debía se tenía que empezar como aprendiz y contar después con la aquiescencia al gremio. Bueno, todo eso desaparece, es arrasado por la producción industrial o en masa. De golpe, los zapatos ya no se fabrican más a mano, se fabrican por máquinas y se fabrican en gran cantidad. Entonces, ¿qué pasa? Para la comercialización necesitamos un método más ágil, porque además esa negociación que mañana vengo y seguimos discutiendo desaparece, porque para la producción moderna el tiempo es oro, es rentabilidad, necesitamos tener mayor cantidad de tiempo, cada vez más esclavos del tiempo somos en cuanto a la producción de los bienes. Entonces ya no existen esos momentos de pausa para la celebración del contrato. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que buscar nuevas formas de comercialización. Se traslada esa inquietud al campo jurídico y aparecen los contratos por adhesión. ¿Adhesión a qué? Adhesión a cláusulas contractuales. Sí, ni hablar hoy que estamos con inteligencia artificial, ya pasamos a una tercera etapa. Bueno, entonces la producción está manejada, viene el aporte, por ejemplo, de Francisco, por robots hoy. Está inclusive manejada por robots, así que imagínense lo que es eso. Bueno, ¿qué ocurre? Entonces, surgen los contratos de adhesión, como le decía, que son contratos, inclusive hoy la nueva versión de los contratos de adhesión son los contratos electrónicos, que ustedes digitalmente se celebran. Yo no podía creer cuando tenía que viajar, tuve que viajar al exterior, que ese papelito impreso, inclusive a veces sin siquiera papelito, con el celular acá en la mano, o la laptop, estaba ahí la constancia de la celebración del contrato y la posibilidad del pasaje con el cual yo iba a viajar. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo vengo de una cultura gráfica, de soporte gráfico, y me cuesta muchísimo adaptarme a esa nueva realidad, que los contratos pueden ser celebrados electrónicamente. Bueno, esos contratos que yo celebré eran contratos de adhesión, donde la otra parte predispone el contenido del contrato y yo me limito cuál es mi actuación, ya no discutir los alcances o los términos del contrato, sino que me tengo que limitar, señores, a adherir. Y hagamos una pequeñísima pausa para verificar esta realidad. Por ejemplo, César, la luz que usted está disfrutando ahí, el servicio de energía eléctrica, es un contrato que usted fue, se sentó en EMSA y discutió los alcances, que usted quiere de luz y que baje la luz los viernes y sábado a la noche para darle un aire romántico a su relación así, o la luz, no. Usted fue y firmó, ni sabe qué firmó. Bajó la luz, dice, andá y hace el servicio y va y firmó algo ahí en EMSA, un papel, le quedó, ni verificó. O sea, usted contrató un servicio esencial, en este caso público, a través de un contrato de adhesión. Así también el servicio de agua con SAMSA. Usted va a SAMSA, firma un contrato que debe tener, obviamente, cierto volumen, ni siquiera verifica los términos y condiciones del contrato. Se limita a ir, firma, le piden, usted está tan desesperado por contar con agua, su casa acaba de hacerse, y usted va rápido y dice, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y tráigame el título de dominio del inmueble, etcétera, etcétera, una serie de previsiones, usted va, lleva y firma acá abajo y chao, se va. El servicio de internet con el que usted cuenta, ¿usted tiene idea qué dice ese servicio? Que usted firmó un contrato de adhesión y ni siquiera sabe los términos y condiciones. Va verificando que 3 servicios esenciales para la vida moderna, ni hablar el de la televisión con cable, que generalmente también va unido a internet. Ahora bien, a su vez, usted, César, cobra su sueldo, ¿cómo lo hace? Yo le pregunto a usted, ¿usted lo cobra como todo el mundo a través de una entidad bancaria,
Con lo cual supongo que usted tiene una tarjeta de débito, ¿tá? Que usted le fue entregada por el banco a través de la suscripción de un contrato que usted no tiene tampoco la menor idea que dice ese contrato. Usted se limitó a adherir. Paralelamente le ofrecieron un servicio de tarjeta de crédito que usted aceptó, lógicamente. También puede ser un contrato de depósito de seguridad, de caja de seguridad, o un contrato de seguro, todos que son contratos conexos, los famosos contratos conexos, que es la realidad actual que ustedes tienen que tener en cuenta. Y todos esos contratos, usted se limitó mecánicamente a adherir. Por supuesto que si tiene un auto y el auto necesita un seguro, usted firmó el contrato de seguro, ¿tá? Sin verificar su contenido. Usted se limitó a adherir también. Y ni hablar de la compra del vehículo, salvo que sea un vehículo usado. Usted cuando va, le van a dar un fajo así de papeles para la compra del automotor, que usted se limitó a adherir, ¿me entiende? Una serie de cláusulas que obviamente no tiene idea, pero usted quiere retirar su auto porque su mujer le dice, ay, vamos ya, sí, firmá, vamos ya, y retiramos, ahí llegó el auto, por fin, todo el mundo celebra y nadie se fija en la letra chica. Cosa que si usted a los 6 meses tiene un problemita con el auto, anda buscándole a su abogado para ver cómo solucionarlo. Bueno, que ahí entra la noción también del contrato de consumo. ¿Por qué? Como consecuencia de esta producción, que ya vimos en los ejemplos de la vida diaria la cantidad de contratos, ni hablar de los contratos de prepaga, de medicina, ¿tá? Etcétera, etcétera. Bueno, como ustedes pueden ver, son muy pocos los espacios que quedan para el contrato discrecional o paritario. Entonces, una de las principales críticas que se le dirige a los autores de este código es para qué carancho abordaron con tanta fricción el contrato clásico, escribieron las pautas generales, como le dije, para recién después, como si fuera una especie de los contratos, por decirlo así, una subespecie derivada de la formación del consentimiento, porque si usted, le voy a dar un segundito, el capítulo 3 dice formación del consentimiento, y la sección primera dice consentimiento, oferta, aceptación, y la sección segunda dice sección segunda, contrato celebrado por adhesión a cláusulas generales predispuestas. Y ahí van a ver 1, 2, 3, yo ya sé el número 4, 5, 6, a ver, del 984, no, 5 al 989, 5 artículos dedicados solamente a lo que hoy es la realidad, que son los contratos de adhesión. Es una locura absoluta. Lógicamente que alguien me podrá decir, bueno, doctor, pero la mayoría de los contratos de adhesión son contratos de consumo, y el contrato de consumo está regulado en el capítulo 4 y recoge el núcleo básico, como dicen, de la relación de consumo primero que la define, y del contrato de consumo, que es una forma de llevar a cabo esa relación de consumo, a lo que se suma la existencia del microsistema legislativo, que es la Ley de Defensa del Consumidor, que inclusive ya se armó, como dicen, se armó piña entre los doctrinarios. ¿Para qué carancho incorporaron al código, dice, si ya está la Ley de Defensa del Consumidor? La hubieran mejorado y no volver a superponer normas que inclusive pueden existir en la colisión, la necesidad de definir cuáles normas son aplicables, ¿tá? Bueno, profe, hablando sobre el banco, a mí me creó una cuenta Lancet para hacer el progresar. A ver, acá voy al chat porque no lo tengo abierto. Ahí está. Vamos a ver acá. Profe, hablando sobre el banco, a mí me quedó una cuenta Lancet para hacer progresar. ¿Qué tipo de contrato sería si yo no sabía de su existencia hasta que me llegó la tarjeta? Un contrato de adhesión, lógicamente. Usted se limitó a adherir porque, si bien pareciera que ahí estamos hablando solamente de un instrumento de cobro, en realidad usted pasa a ser involuntariamente, por disposición del Estado, a tener un contrato con el banco. ¿Está? Quieran o no, una relación con el banco. ¿Tá? Puede ser que alguien discuta que no estamos frente a un vínculo contractual, sino que se limita el Estado a señalar, para ordenar lógicamente el pago, que usted tenga un medio dispositivo electrónico para poder percibir ese dinero, porque el banco se deposita el dinero y ahí sale. Pero indudablemente yo creo que usted puede decir, bueno, yo no tengo un vínculo, un contrato con el banco. Yo tengo
no puedo tener tampoco un contrato con el Estado. Lo que yo tengo es simplemente un medio de pago para acceder al determinado beneficio. Es interesantísima su pregunta. Yo creo que, en definitiva, ¿qué ocurre, por ejemplo, si usted extravía la tarjeta? ¿Usted a quién le reclama ese extravío? ¿O algún problema o dificultad en usar ese medio electrónico? ¿Al banco o al Estado? Pregúntense ustedes. ¿Cuál sería la respuesta? Ah, entonces, ¿qué tipo de relación estamos teniendo? Eso, no obstante, lo voy a mirar, Erika, ¿tá? Pero desde ese punto de vista de que si los efectos del contrato yo los puedo, es decir, alcanzan al banco, es decir, ¿quiénes son los que celebran el contrato? Vamos a ver más adelante, los efectos lo va a ver el doctor Ayala quizás, pero yo no sé si voy a llegar a tiempo. Los efectos de los contratos alcanzan a los otorgantes del contrato. Bueno, yo creo que estaríamos frente a un contrato también. Bueno, pero les decía yo, como pueden ver ustedes, solamente existen cinco artículos destinados a los contratos de adhesión, que es la nueva realidad que dice: el contrato de adhesión es aquel mediante el cual uno de los contratantes adhiere a cláusulas generales predispuestas unilateralmente por la otra parte o por un tercero, sin que el adherente haya participado en su redacción. O sea que el núcleo básico de la definición trae que hay un otorgante y un adherente. El otorgante es el que predispone el contenido general, el contenido de ese contrato a través de cláusulas generales, y el otro, ¿qué hace? Predispuesta, se limita nada más que adherir sin que haya participado en su redacción. Bueno, entonces, vamos a seguir adelante. Volvamos al contrato paritario. ¿Por qué hago esta aclaración? Ustedes me van a decir. Porque ustedes van a decir el día de mañana, pero qué pedazo de pelo el profe que no nos explicó que la realidad es esta, que la realidad en la cual nos manejamos reina soberanamente una modalidad de contrato que apenas merece 5 artículos en el código. ¿Ah? Y en cambio nos explicó un modelo de contrato que es residual, que solamente debe, hoy en día, de 100 contratos se celebra, 5 deben ser paritarios. ¿Ah? Es decir, está destinado a desaparecer como categoría histórica, es una realidad. ¿Ah? Por eso, inclusive, como yo le dije, que hay varios senderos paralelos que vamos a seguir, ¿ah? Cuando se masifica la producción, cuando tenemos cantidades impresionantes, miles de millones de bienes a comercializar, y cuando entonces la necesidad de su comercialización empuja a que el consumidor final, al que el beneficiario, vamos a hablar final de esos bienes o servicios, no tenga oportunidad de intervenir en la redacción de esos contratos. Todo eso genera que el derecho, siempre presente, aunque sea tarde, siempre presente, destinado a arreglar los acontecimientos, quiera poner un límite a esa realidad en cuanto a los beneficios, a veces fabulosos, que obtienen las grandes empresas, y salen dos nociones. Una, los contratos de consumo, que genera, por lo tanto, la defensa al consumidor automáticamente, o sea, la noción de interpretar esos contratos como contratos de consumo, y de allí la posibilidad de defender al consumidor como, por decirlo así, la parte visiblemente más débil, y otorgándole entonces herramientas a ese consumidor, ya no económicas para ponerlo a la par, sino jurídicas, y dentro de ello jugando un rol muy importante, que también lo vemos en los contratos, cuando se ve en la regulación de los contratos de adhesión, la noción de las cláusulas abusivas. ¿Ah? Bueno. Sentado ello, sigamos con aquel modelo de contrato paritario discrecional, viendo que dentro de ese modelo de contrato paritario discrecional tienen una gran importancia ciertos principios generales que están establecidos ya a continuación de la definición, que son la libertad contractual, el efecto vinculante y la buena fe. ¿Tá? Cuando me refiero a la libertad de contratación, acá aparece en todo su esplendor un principio. Cuando yo hablo de que el derecho es un conjunto de normas, principios y valores, acá aparece otro principio, que es el principio de autonomía de la voluntad.
Entonces esto está reflejado en la libertad de contratación. Y la libertad de contratación, la primera fase es que yo quiero, puedo o no contratar. ¿Ah? La libertad de querer contratar o no. ¿Ah? Puede ser que yo me niegue, nadie me puede obligar. Segundo, la segunda libertad, la libertad de determinar su contenido. ¿No? Y también, obviamente, vamos a verle más adelante, la libertad de ponerle fin a ese contrato. ¿Está? Dentro obviamente dentro de los supuestos legales que habilitan a su finalización por las partes, ¿está? Que pueden ser pactadas por las partes o pueden estar establecidas en la ley. Entonces dice, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido en el artículo 958 dentro de los límites, y acá aparecen los límites impuestos por la ley, el orden público, la moral y las buenas costumbres. Aparece la triada famosa, la ley, el orden público, que en realidad yo hablo de la triada, pero son 4. Lo que ocurre es que la moral y la buena costumbre siempre las encadeno. Entonces la ley, el orden público, la moral y la buena costumbre. Pero no son los únicos límites, porque si nosotros avanzamos un poquito, ¿tá? Y vamos al objeto de los contratos, después de pasar la formación de consentimiento, todo lo que sea el contrato de adhesión, las tratativas, etcétera, etcétera, llegamos a el objeto, el artículo 1003, por favor que alguien se corra hasta ahí, ¿tá? Y van a ver a su vez el siguiente artículo del 1004 que dice: no pueden ser objeto de contrato los hechos que son imposibles o que están prohibidos por las leyes. Son contrarios a la moral, al orden público, a la dignidad de la persona humana o lesivos de los derechos ajenos, ni los bienes que por un motivo especial que se prohíbe, por un motivo especial se prohíbe que lo sean. Y inclusive hace una acotación sobre ya vamos a volver después, sobre cuando tiene por objeto ese contrato supuestamente generar derechos sobre el cuerpo humano. Como vemos, está más que claro que cuando se habla de la libertad contractual, no es solamente los únicos límites a la libertad contractual en la ley, como dice acá, la ley, el orden público, la moral y la buena costumbre, ¿ah? Sino que es más expansivo, se suman, por decirlo así, son otras restricciones las que se suman a analizar el objeto de los contratos. También está, como dije, la dignidad, los derechos de terceros y las disposiciones especiales que reglamentan cuando estamos hablando de que se tenga por objeto el cuerpo humano para la contratación. Bueno. El segundo gran principio es el efecto vinculante, que ustedes lo pueden avisorar así o pensar un poco. Si yo te doy libertad para contratar, la contracara, que es lógica, es el efecto vinculante. Si tuviste ocasión de poder determinar en una discusión cuáles son los alcances de ese contrato y la ejecución del contrato con todos sus detalles, después te ves obligado como contracara de lo dicho, a respetar lo que pactaste. Pacta sunt servanda, el principio latino que está acuñado desde hace cientos de años. Los pactos están para ser cumplidos. ¿Está? Entonces, viene la eficacia vinculante que dice: todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de la parte o los supuestos que la ley prevé. Inclusive a continuación aparece un artículo muy particular que son las facultades de los jueces, ¿tá? En este aspecto. Dice que los jueces no tienen facultades, ese es el principio general, para modificar las estipulaciones de los contratos. O sea que se mantiene incólume el efecto vinculante. Si vos te sentás, tuviste tiempo de discutir, estoy volviendo a hablar del contrato paritario, que ya saben que le dije que es residual, que existe poco campo y para su aplicación. Pero vamos a suponer que ustedes tuvieron la ocasión de comprar un determinado objeto, vamos a suponer una obra de arte, ¿tá? O de adquirir, de que se les brinde un servicio. Por ejemplo, en el campo de los servicios, vamos a suponer en el ámbito de la construcción, ustedes quisieron hacer una determinada obra, discutieron los detalles, el color, la modalidad de ejecución, etcétera, etcétera, para
vamos a suponer, una adecuación, una reforma de su casa, después, tanto el que brinda su servicio como ustedes, tienen que ceñirse a lo que está pactado. ¿Ah? Y los jueces, lógicamente, no pueden intervenir en ese contenido, ¿ah?, que ustedes han pactado, han acordado, salvo, como dice acá, ¿ah?, cuando, eh, la- excepto que sea pedido una de las partes cuando lo autoriza la ley, es decir, la ley habilita a que el juez intervenga, no es el arbitrio del juez. Yo voy a quejarme al juez y me dice, sí, yo déjeme que yo lo arreglo. No, es cuando la ley habilita a que el juez pueda intervenir. En ese caso, por ejemplo, lo que vimos hoy, el contrato, el vicio de lesión, cuando existe una desproporción evidente y habría que presumir que hubo una explotación, un aprovechamiento de la necesidad, debilidad psíquica o inexperiencia. Entonces la ley está autorizando que el juez, cuando la parte le diga, miren, yo contraté para que me reformen la casa y me quieren cobrar $2 millones y esto es 100.000 pesos, no, 200.000 pesos, $2 millones, porque yo nunca hice, yo soy una viejita solitaria, tengo una fortuna, pero no sé, nunca celebré este contrato, una inexperiencia, vamos a suponer, o debilidad psíquica, está el abogado después dice cualquier cosa, bueno. Entonces, ¿qué dice el juez? A ver, sí, acá me habilita la ley, porque se invoca la lesión, si no el juez no puede introducirse. Y el otro supuesto, que es cuando acá como dice, cuando lo autoriza o de oficio, que eso es peligroso, que el juez intervenga de oficio cuando se afecta de modo manifiesto al orden público. ¿Por qué yo pongo el acento en que es peligroso? Yo estoy a favor de una justicia activa. ¿Qué significa eso? No de un juez testigo impasible y en silencio. Pero es muy peligroso que un juez pueda intervenir en las relaciones entre particulares, motivada a que sea afectado el orden público, porque el orden público es un concepto jurídico indeterminado. ¿Ah? Si ustedes quieren una definición, van a encontrar por ahí alguna suelta que dice que son todas aquellas normas que corresponden, que hacen a la estructura y desenvolvimiento de una sociedad. Por lo tanto, son fácilmente mutables. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo que antes por ahí era considerada una norma fundamental, por ejemplo, la indisolubilidad del matrimonio como célula que constituían sociológicamente a una comunidad y por lo tanto podía poner en amenaza la disolución del vínculo matrimonial a la sociedad, ¿está? Perfecto, hoy en día estamos todos divorciados, de una manera de decir, yo no lo estoy, pero es así, ¿no? Antes, le digo, yo en mi época, yo tuve un solo compañero en toda la primaria que los padres estaban divorciados. El divorcio era un anatema, se veía mal, inclusive estuvo prohibido en la Argentina. ¿Ah? Bueno, cuando la mujer divorciada, ni hablar, era considerada casi una pecadora. El tipo divorciado, bueno, ni hablar. Bueno, se veía como un fracaso. Bueno, era entonces una norma de orden público esa indisolubilidad del matrimonio. Y hoy en día no lo es. Por eso es muy peligroso, porque deja en manos del operador jurídico definitivo, que son los jueces, establecer los contornos precisos de cuál es, qué significa el orden público ante una determinada circunstancia. Fíjense las discusiones que podemos tener respecto a el corte de ruta. Para una persona, pues sí, se me afecta la libertad de circulación, se afecta el orden público, no podemos trabajar, el derecho a trabajar, porque un grupo de tarados corta la ruta. Y el grupo de tarados, por ahí, debe decir, tenemos la libertad de expresión, la posibilidad de reclamar frente al Estado, esta es nuestra manera, ¿ah? Y se nos tiene que respetar en ese aspecto. Tienen que darse, y de otro modo, si no el gobierno o el Estado no nos atiende. ¿Ah? Bueno, ¿quién establece en definitiva si se está afectando el orden público o no? El juez, que tiene jurisdicción sobre ese corte de ruta, el juez federal, ¿ah? Generalmente que si es una ruta nacional. Él dice sí o no. Fíjense que durante una determinada vigencia de un gobierno, se vio el corte de ruta como algo, digamos, positivo en el sentido de que se constituía una manifestación siempre de voluntad destinada a la defensa de los derechos, etcétera, etcétera. Y después,
durante, vamos a poner el nombre y apellido, la primera de los 12 años del kirchnerismo. Después viene el macrismo y el corte de rupa era, no, el orden público y meta palo y a la bolsa. Y hoy estamos 50-50 con el nuevo gobierno, que no sabe qué hacer muchas veces. Que en realidad, es decir, esa es la línea que se baja, y quieran o no, porque yo le digo la línea que se baja, porque las fuerzas de represión dependen, si bien el juez puede decir al jefe, al comandante de gendarmería que está a cargo del operativo, desalójeme la ruta, el tipo no deja de depender del Poder Ejecutivo. Entonces es lógico que le va a llamar al ministro del Interior provincial o nacional y decir, acá tengo un despelote, el doctor Cantelli me dice que saca a esa gente de la ruta y el chico, mujer y todo lo demás. Bueno, aguantá, esperá, voy a hablar con el juez. O sea, siempre hay una relación flotando, una relación, una cuestión que hace al orden público, ¿no? Como pueden ver, no es fácil la cuestión. Por lo tanto, dejemos de lado, nos estamos yendo por un sendero que no quería introducirme. Entonces, el efecto vinculante, que es la contracara de la libertad de contratación, que si tuviste libertad para contratar, flaco, tenés la obligación de respetar lo que contrataste. Y por último, el principio de buena fe, que, a ver, alguien que me busque el artículo 9 y otro que me busque el 261. ¿Ah? ¿Quién me busca el artículo 9? Por favor. A ver, yo busco el 261. A ver. Hecho y acto jurídico, el 261. ¿Cuál es el título? No, estoy equivocado. Nada que ver el 261. A ver, ¿dónde está? Hecho y acto jurídico, ¿dónde comenzamos? Hecho jurídico, hecho jurídico, el voluntario. ¿Dónde estás, corazón? No te puedo encontrar. Bueno, no lo estoy encontrando. Debe estar por aquí. ¿A qué aludo yo? ¿El artículo 9 alguien lo buscó? ¿Lo tienen? Sí, ya sé, Ramiro, está en modo avión, no te estoy pidiendo. Hay 457 alumnos en Quito, que alguien hable. Acá tengo, profe, el artículo 9. Leo. Bueno, sí. Los Sí. derechos deben ser ejercidos de buena fe. Bueno, ese principio, también ese principio general que está en el artículo 9 del Código Civil y Comercial, que yo les dije, allá les dije hace tiempo, es fundamental esta disposición, esta tratativa, esto en el título preliminar, porque se sientan aquello que les decía yo, principios y valores, ¿ah? Que también integran el concepto de derecho. Entonces ahí está el principio de la buena fe. Entonces, acá se vuelve a reiterar ese principio de la buena fe cuando se dice claramente, un segundito, volvemos de nuevo, acá, contactos en general, por si se vuelve a reafirmar ese principio de buena fe cuando dice los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe, que abarca todo el tránsito que puede tener un contrato en el mundo jurídico, o sea, su nacimiento, ejecución y extinción, deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Obligan no solo a lo que está formalmente expresado, sino a todas las consecuencias que puedan considerarse comprendidas en ello, con los alcances que razonablemente se habría obligado un contratante cuidadoso y previsor. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Esto también está de nuevo también en los hechos y actos jurídicos, o sea que son tres artículos que se refieren a la buena fe como principio general que debe estar siempre presente. Y lo vamos a ver inclusive cuando veamos ahora en los contratos de adhesión y en la definición de cláusulas, cuáles son cláusulas abusivas, que siempre está latente detrás de cada una de esas estipulaciones el principio de buena fe. ¿Está claro? Ustedes tienen que tener en cuenta siempre, los contratos deben celebrarse, interpretarse y ejecutarse de buena fe. Bueno, después señala un artículo novedoso, el carácter de las normas legales que regulan el contrato, que dice las normas legales relativas a los contratos
son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que del modo de su expresión, de su contenido, de su contexto, resulte su carácter indisponible. ¿Qué quiere decir con este artículo? Bueno, todas las normas legales que entramos a analizar a partir de ahora relativas a los contratos son supletorias, que a su vez significa eso, que suplen, reemplazan a la voluntad de las partes cuando ésta no está expresada o está expresada en términos parciales que impiden la integración definitiva de un contrato. Entonces, solamente se pueden aplicar estas normas cuando las partes no hayan acordado algo distinto, siempre que no se aparten de las pautas generales que señalé el principio de buena fe, etcétera, etcétera. Bueno, pero entonces, debe tenerse en cuenta, por lo tanto, que a diferencia de las normas de orden público que son habituales en el mundo de los derechos reales o en el mundo del derecho de familia, acá las convenciones de los particulares son el principal instrumento al cual se debe guiar el intérprete o debe tener en cuenta el intérprete jurídico para dar la solución. O sea que si se tiene un conflicto al de juzgado, ¿qué tengo que decir yo? A ver, ¿qué dijeron las partes en el contrato como juez? Me tengo que fijar y decir, a ver, tráeme acá, ¿qué pusieron en este contrato? ¿Por qué? Porque voy a aplicar yo como juez, en segunda instancia, primero voy a respetar la eficacia vinculante de esas normas, siempre que se hayan respetado los límites anteriormente señalados, el orden público, las buenas costumbres, etcétera, etcétera, no lesiva de la dignidad humana, etcétera, etcétera. Y si se encuadra dentro de eso, eso es lo que rige. Y las normas contractuales son supletorias, entran a jugar si las partes no atendieron algún aspecto. ¿Me van siguiendo? ¿Ah? Por eso dice, salvo que de su modo de expresión, de acá de las normas, de su contenido o de su contexto, resulte su carácter indisponible. ¿Hay normas de carácter indisponible en los contratos? Sí, por ejemplo, cuando establece límites, si mal no recuerdo, en materia de contrato de locación a las personas jurídicas, etcétera, etcétera, el tiempo que pueden locar un inmueble o las personas particulares también. Todo eso son normas indisponibles, porque lo que se persigue es evitar que bajo el pretexto de celebrar una determinada figura contractual se esconda otro acto jurídico. ¿Tá? Entonces, yo te alquilo por una plata X 100 años un inmueble. Es evidente que existe otra figura. ¿Tá? Por lo tanto, se prohíbe. Existen normas restrictivas en ese aspecto. Y ahí sí son indisponibles. ¿Tá? Bueno. Vamos a dejar de lado la prelación normativa, que es cuando citan situaciones que aparecen conflicto entre el código y alguna ley especial, y teniendo en cuenta el contrato, y dice que se aplica primero la norma indisponible de la ley especial y de este código. Por ejemplo, la ley de defensa del consumidor primero, y después las normas indisponibles de este código. Después las normas particulares del contrato, ya lo que nosotros discutimos. Después las normas supletorias de la ley especial y por último las normas supletorias de este código. Y por último, algo novedoso, también la integración del contrato, que si el contrato por alguna circunstancia no tuviera un aspecto contemplado, el juez la integra a través, si hay algún conflicto, primero con las normas indisponibles, luego que ya vimos cuáles son, luego con las normas supletorias y por último, que esto es una herencia del derecho comercial, los usos y prácticas en lugar de celebración en cuanto sean aplicables porque hayan sido declarados obligatorios por las partes o porque sean ampliamente conocidos y regularmente observados en este ámbito que se celebra el contrato, excepto que su aplicación sea razonable. Los usos y prácticas en lugar de celebración. ¿Se acuerdan que yo les mencioné los famosos contratos que se celebran de compra y venta de inmuebles destinados a edificación? Por lo tanto, se pacta con el vendedor, en vez de otorgar dinero, le dan de un determinado porcentaje de metros del futuro edificio a construirse. Bueno, ahí tienen un uso y práctica y costumbre que el juez, cuando se le lleva a discusión, dice, a ver, ¿qué aplico? No va a encontrar en ningún lado donde está regulado cuántos metros le corresponden.
En la práctica yo pude ver, porque tuve un conflicto que abarca de un 3 a un 12% de los metros totales construidos. Después depende de la habilidad negociadora, de las características del edificio, etcétera, etcétera. Entonces ya el juez tiene una pauta de los usos y prácticas del lugar de celebración. ¿Está? Si es que no se proyectó por la parte, ahí tiene para aplicar. Bueno, el siguiente capítulo habla de la clasificación de los contratos, que va muy rápidamente mirando. Me cansé. Que vamos a ver un segundito, que acá tengo un mensaje de los profesores que no lo estoy conectado con la cámara apagada porque no tengo buena conexión. Es el doctor Rodríguez. La que se me perdió es acá Marcelito Tronzano también de Café París me pregunta si quiero pan o integral. De paso un chivo. Señores, el mejor pan integral de la ciudad de Posada y sus alrededores, alcanzando Encarnación, Garupá. Mañana estaremos en Candelaria. Sí, bueno, el mejor pan integral, Café París. Acá me están preguntando si quiero reservar uno. Sí, por favor. Vamos, Marcelo Tronzano, aparte es dos chicos. Silvia, la dueña, una de las dueñas del matrimonio, fue mi alumna acá en la facultad, la licenciada creo que en administración de empresas. La verdad que es una excelente. Y acá me carga y dice que, me dice, un excelente día y la lluvia no te moje tu cabellera. No sé a qué se habrá querido referir. No le voy a comprar pan. Bueno, eh, eh, tiene voz de locutor, profe, que voy a tener. La voz de locutor. Yo le explico. Hay una técnica que se llama del engolado. ¿Alguien canta acá? Vamos a ver si algún alumno canta, estudia canto. ¿Algún alumno, por favor? ¿Ningún alumno? Tengo todo gente que canta en la bañera. ¿Ah? ¿No hay ninguno? En la ducha ahí, como siempre. Ramiro, sí, todos cantamos en la ducha. Pero bueno, les explico. Hay una técnica que si alguien estudia canto, sabe, es la impostación de voz, el engolado, que ustedes van a ver que los locutores hablan de este modo, engolan la voz y entonces dicen, buenos días, estamos ahora en la clase de Derecho Privado 1 con la intervención en el rol principal del doctor Fernando Marcelo Cantelli. Buenos días. No, no, ese. Y después nosotros hablamos así, sí, y con la expresión típica cuando nos referimos uno a otro al juego de mesa famoso, que no es ajedrez ni dama, sino el ludo, porque decimos, ¡che, ludo! ¿Ah? Pasame, está esto. Con esta voz así tan. Bueno, pero no se tienen que ofender. Cuando se graban, dicen, ay, yo tengo esa voz así. No se sientan mal, tengan autoestima vocal. Nosotros hablamos, estamos en una región, en